Ya, ya. México durante el régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911. El equipo 4 está conformado por su servidora Ana Paulina González Reyes, Johan Fernando Santana García, Diego Ángel Ramírez Zavala, Adriana y Marín Ramírez, Diego Gerardo González Gómez, Luis Enrique Pérez Girón. El primer gobierno de Porfirio Díaz fue de 1870 a 1880. En 1871 inicia la Revolución de Noria. En 1872 finaliza la Revolución de Noria, Sebastián Lerdo es presidente interino y en 1873 comienza la Guerra de los Religiosos. En 1876 es proclamado el Plan de Tuxtepec por Porfirio Díaz. En 1877, Porfirio Díaz turna el cargo a la presidencia de México. En 1880, Manuel González toma posesión de la presidencia el 1 de diciembre. Les hablaré sobre el Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz desconoció las elecciones presidenciales en 2 ocasiones, mediante el Plan de Noria y el de Tuxtepec. En el primero, en 1871, hacían presidente a Juárez, y en el otro, en 1876, reelegían a Lerdo de Tejada. En estos ambos procesos, Porfirio Díaz enarboló una bandera centralista. Él luchaba por conseguir el poder y solo quería delimitar al poder ejecutivo. Asimismo, reclamó el fortalecimiento del gobierno de los estados de la República, de los municipios y de los pueblos. También exigió el respeto a las autoridades sobre los asuntos políticos. Al movimiento de Porfirio Díaz se le sumaron muchas personas como caciques que invitaban a los campesinos a que defendieran la autonomía política de Porfirio, como militares que fueron destituidos por Juárez y Lerdo. Porfirio Díaz fue conocido, era visto como el hombre que era capaz de hacer todas esas transformaciones que México necesitaba, por lo que en 1876 sacó por fin del poder a Lerdo Tejada, a Sebastián Lerdo de Tejada, y en 1877 pudo ser presidente de la República. Descripción de las condiciones políticas y económicas en el primer gobierno de Porfirio Díaz. Durante su primer mandato, en su política de Porfirio Díaz se basó en la pacificación y el orden. Y en segundo término, el progreso económico. El presidente impulsó el desarrollo económico y material de México. También el crecimiento de la infraestructura y de los medios de comunicación. También estableció una política económica donde él quería que beneficiara tanto a inversionistas extranjeros como a mexicanos. El presidente hizo cosas significativas para México, sí, pero también manipuló sus influencias para seguir en el poder. Políticas de conciliación y centralización en el primer gobierno de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia se encontró con muchos problemas en México. Esto lo llevó a querer una política de conciliación. Debía de haber una buena relación entre los adversarios para que en el repartimiento de riquezas y de cargos en el proceso administrativo fuera bueno y no hubieran tantas discusiones o malentendidos.
De esta manera, el presidente logró atraer a muchos grupos políticos como los lerdistas y también logró obtener el reconocimiento de Estados Unidos, el cual era su peor enemigo en 1878. Otro factor importante en la dictadura de Porfirio Díaz fue que logró la centralización del poder económico, político y militar para poder tener el orden en el país. Efecto de las políticas de conciliación en el primer gobierno de Porfirio Díaz. Estas políticas porfiristas fueron la modernización, el desarrollo, el crecimiento y la pacificación de nuestro país. Bueno, claro que tuvieron un alto impacto las políticas de Porfirio Díaz, pero desde que llegó al poder, su principal objetivo fue resolver los problemas políticos y militares, ya que la división de estos afectaban al país y el reconocimiento de su gobierno en otros países. Yo les voy a hablar acerca del gobierno de Manuel González. Para introducirnos a este tema, primero hay que hacer una breve explicación sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, luego de llevar una vida de constante esfuerzo, logró llegar al poder presidencial de 1876, pero en este momento el país se enfrentaba a enormes problemas. Uno de los problemas era acabar con los vandalismos, por lo que integró la fuerza de rurales, que eran en su mayoría ladrones y delincuentes, a los que exoneró de sus faltas a la ley para convertirlos en agentes. Con el plan de Tuxtepec, el general Díaz adquirió un compromiso con el pueblo, respetar el principio de no reelección, por lo que realizó una serie de actos democráticos para justificar su llegada al poder. El general Díaz logró vencer, pero ahora le faltaba convencer. Lo que tuvo que hacer es someter levantamientos de los generales Escobedo y Palazuelos, a los que otorgó la libertad. Para mantener su gobierno, Díaz necesitaba del apoyo de sus ministros y gobernadores, ya que el país era turbulento. Un ejemplo de ello, cuando hubo un amotinamiento y el gobernador de Veracruz, Manuel Mier y Terán, recibió un telegrama del presidente que decía: "Mátalos en caliente". Realizó una matanza que pasó a la historia, y con este incidente ocurrieron varios otros, demostrando que el general Díaz no dudaba en actuar de manera enérgica cuando era necesario. La problemática económica era el único inconveniente de Soledad, mientras se acercaba el pago de intereses de la deuda externa con Estados Unidos, que era pretexto para que Estados Unidos pudiera intervenir en México y lograr apoderarse de más territorio mexicano. Pese a la crisis económica que vivía la nación, el presidente se vio obligado a reunir fondos de donde fuera posible para evitar el pago correspondiente, y esa meta alcanzó con un gran esfuerzo para al final recibir del gobierno estadounidense respuesta escrita del pago. Ahora ya podemos hablar del gobierno constitucional de Manuel González, que abarca del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. El general Díaz entregó a su compadre, el general Manuel González, llamado por la prensa como el Manco, por haber perdido el brazo derecho. La actitud del general González, al ser diferente a la de su vida privada, favoreció para continuar el problema de integración de nuestro país al mercado nacional, el cual lo comenzó a ganar por medio de las negociaciones para la construcción de rutas ferroviarias. Díaz inició las negociaciones para la construcción de los ferrocarriles, pero corresponde al presidente Manuel González impulsar la construcción de los mismos. Esto fue porque Díaz no podía retener la presidencia por otros 4 años. Los problemas económicos acabaron hundiendo el régimen gonzalista, el cual terminó con una enorme escasez que solo podía solucionarse reconociendo la deuda inglesa que había provocado muchos problemas en el país. Mientras el general González trataba de solucionar problemas urgentes del país, el expresidente Díaz no se había alejado de la política, ya que 5 meses después de 1881 fue ministro de Fomento de Administración gonzalista y más tarde gobernador de su estado natal. A punto de concluir el gobierno de su compadre Manuel González, el general Díaz se postuló como candidato presidencial y de igual manera que recibió la banda presidencial, el general González la regresó a su compadre en ceremonia oficial, a la que el general Díaz asistió con su nueva esposa. La presidencia de este personaje es la única que interrumpió el largo gobierno de Porfirio Díaz. Cabe mencionar que Manuel González tenía mucha cercanía con este, por lo que su gobierno y elección siempre tuvieron su aprobación.
Ahora bien, ahora que conocemos los dos tipos de gobiernos que hubieron en esa época, que es el de Porfirio Díaz y de Manuel González, podemos dar unas breves explicaciones más detalladas sobre el gobierno de Manuel González. Durante su administración se construyeron más vías férreas que en cualquier otro momento. Se instaló el telégrafo en México, se fundó el Banco Nacional de México y se hicieron algunas reformas hacendarias. Aunque, como en todos los gobiernos, tuvo también aspectos negativos. En la administración de Manuel González se criticó mucho la corrupción y los malos manejos del gobierno. Asimismo, desde 1881 el país vivió una fuerte crisis económica, debido a la sustitución de la plata por el níquel en la fabricación de monedas. Al final del periodo, o al final del gobierno de Manuel González, el mismo presidente fue víctima de una campaña de desprestigio, en el cual no solamente se criticaban sus medidas económicas y políticas, sino también aspectos personales como supuestos amantes. Esto quiere decir que al final de su mandato no solo se le criticaba de muchas cosas, tanto políticas como económicas y sociales, sino que se metían en su vida privada acusándole cosas que tal vez no eran reales. Al término de su periodo, Manuel González cedería la presidencia a Porfirio Díaz. Posteriormente sería gobernador de Guanajuato y finalmente moriría en 1893. En conclusión, la importancia de este gobierno radica principalmente en que durante este se sentaron varios de los mecanismos tanto políticos como económicos que se caracterizan a los años subsecuentes del porfiriato. Esto quiere decir, o más bien lo que queremos dar a explicar, es que gracias al gobierno de Manuel González se le atribuye un poco más a él los vías ferrocarrileras, porque en cierto punto apoyó mucho a los sistemas políticos y... Bueno, es todo lo que respecta acerca del gobierno de Manuel González. Espero que les haya servido esta información. Gracias por su atención. Yo les voy a hablar sobre el régimen porfirista del año de 1884 hasta el año de 1911. En el año de 1884, ese año fue conocido como un periodo de transición, ya que al momento de las votaciones no se presentaron muchos candidatos para ocupar el cargo presidencial, por lo que en ese momento se pensó en Manuel González, quien ya había sido presidente una vez. Manuel González no quiso aceptar porque faltaría a la proclamación de la no reelección, por lo que en un principio lógico fue elegir a Porfirio Díaz. En el año de 1884, Porfirio Díaz gana las elecciones y pasa a ser presidente de México. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, en el ámbito económico, todo lo que estaba en México era desolador. La deuda externa que tenía México hacia finales de la independencia incrementó y la economía interna del país estaba totalmente paralizada. Todo era un desastre. El gobierno de Porfirio Díaz posteriormente apuntaba hacia un incremento en la industria, pero para lograr esto utilizaron maquinaria extranjera, lo que imposibilitaba a los obreros mexicanos trabajar con ellas. Durante el periodo de Porfirio Díaz se algunas clases, hubo la división de clases. Entre los que más se recalcaba era la aristocracia mexicana, que gozaba de los mejores privilegios que podían tener. El porfiriato se distinguió por las ideas positivistas en apoyo a la ciencia y se tomó la educación por un elemento importante para el progreso. En la etapa en la que Porfirio Díaz estuvo al frente del país, algunas corrientes europeas fueron tomadas en México, como son el naturalismo, que se tomó en la pintura y la literatura, el evolucionismo, que se tomó en la ciencia, y el positivismo, que se tomó en la educación. En el último mandato de Porfirio Díaz, la tecnología y la maquinaria hicieron su arribo, generando una atmósfera industrial de empleos, pero también de explotación para algunos obreros. Algunos obreros mexicanos fueron presa de condiciones laborales precarias. No se les prestaba un horario de trabajo establecido, podían trabajar hasta 16 horas sin descanso, recibían salarios bajos y no tenían derechos laborales ni prestaciones como casi en todos los países del mundo.
Aunado a esto, eran vejados por los jefes extranjeros que ejercían su poder de manera autoritaria y déspota. Economía dependiente y centralización del poder en el gobierno de Díaz. Con la inversión de tecnología e industria durante la presidencia de Porfirio Díaz se generaron empleos y desarrollo monetario. Sin embargo, la maquinaria industrial fue comprada a países exteriores, quienes también explotaban buena parte de los recursos mexicanos, por lo que la economía comenzó a depender del exterior. Las aportaciones y préstamos industriales extranjeros y de la vinculación nacional con los mercados exteriores. Por otro lado, la centralización del poder porfirista se vio reflejado en la ardua labor de cohesionar un ejército adecuado para las exigencias presidenciales. Se fortaleció una milicia a modo de Díaz, se redujo el ejército federal y se desmovilizó a la Guardia Nacional para contribuir que el poder de los gobernadores disminuyera y, a su vez, el gobierno federal aumentara su control. La cultura francesada y la clase en el poder. La cultura francesada apareció en la época porfirista en su última etapa, cuando la aristocracia mexicana se empapó de la ideología, moda y forma de vida francesa, poniendo como estandarte las influencias positivas francesas. Una de las características poniendo de esta manera como estandarte las influencias positivas francesas. Una de las características de esta moda francesa fueron las construcciones o monumentos realizados durante el periodo. En este caso puede ser el edificio de Bellas Artes, la ampliación de la Alameda en la ciudad del en el centro de México, el nuevo Teatro Nacional y el Hemiciclo a Juárez. En cuanto a la moda francesa, al interior de los hogares porfirianos de la élite mexicana se caracterizó por la infraestructura, a veces irracional, en una gran cantidad de baños, distintos patios, azulejos, utensilios de plomería y maderas preciosas. Todo eso se combinaba con lo mexicano y el collage cultural y funcionaba principalmente como una clase y opulencia. Inversión extranjera e integración a la tecnología. Para salir de la crisis económica que se amplió desde la presidencia de Benito Juárez y la dictadura porfirista recurrió primordialmente a préstamos extranjeros, ya que Díaz y los científicos, grupo compuesto de hombres de negocios más prometientes de la época, era la forma de integrar a México en la economía internacional al mismo tiempo de sacar al país de la crisis. La inversión extranjera no solo trajo la economía a México, inversión extranjera e integración a la tecnología. Para salir de la crisis económica que se amplió desde la presidencia de Benito Juárez y la dictadura porfirista recurrió primordialmente a préstamos extranjeros, ya que Díaz y los científicos, grupo compuesto de hombres de negocios más prometientes de la época, era la forma de integrar a México en la economía internacional al mismo tiempo de sacar al país de la crisis. La inversión extranjera no solo trajo la economía a México le faltaba, sino que acciones del gobierno porfirista en materia y arte de educación. Una de las más importantes acciones dentro del porfiriato fue en la materia de educación. Fue por el Frente de la Enseñanza del maestro Justo Sierra quien otorgó el papel primordial a la lectura y la escritura. La enseñanza de los profesores se agudizó y se fortaleció en la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, en el año 1905 se creó la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue titular, en la Universidad Nacional de México. Sin embargo, el apoyo no llegó a toda la población, sino que se concentró en zonas rurales. En cuanto al arte, el porfiriato le dio un gran impulso a la literatura. Un ejemplo del arte literario realista de este tiempo fue la novela Santa de Federico Gamboa, donde se narra la vida de una prostituta. También promovieron las investigaciones históricas, como en el Libro de México a través de los siglos, de Vicente Rivera Palacios, en 1882. En 1892 México se encontraba casi en bancarrota. Esto orilló a Díaz a tratar de promulgar una moratoria con
último recurso ante la crisis. Sin embargo, se prefirieron acciones como la educación de sueldos y el sacrificio de algunos empleos. Se redujo el ejército y la economía se sustentó en la clase privilegiada. Para la centralización del poder y la superación de la crisis, Díaz se apoyó sobre todo en José Ives Litamur, quien en 1893 fue nombrado ministro de Hacienda, y Bernardo Reyes, ministro de Guerra, que unió, acrecentó y mantuvo delimitado el poder del ejército, aunque su designación fue tardía y su periodo fue breve. Estos personajes funcionaron como pilares dentro de la dictadura porfirista, no solo porque ayudaron a la consolidación de un Estado nacional político y económicamente estable, sino también por llevar a México a la puerta de la capital internacional. Yo les voy a explicar acerca de los movimientos de oposición al régimen porfirista, sobre los hechos más importantes ocurridos en México entre 1909 y 1911. Las apariciones de los grupos liberales en el siglo XX. Al término de la dictadura de Porfirio Díaz, el territorio se encontraba en crisis y bajo un sistema de género que desarrolló para unos cuantos y para muchos de regazos sociales. Durante los años en que Porfirio Díaz estuvo a cargo de la presidencia de México, hubieron varias inconformidades, tanto económicas como sociales, que se acumularon. Eso ocasionó que la gente o el pueblo estuviera en desacuerdo y luchara por su libertad de nuevo por su propia cuenta. A principios del siglo XX cobró auge la formación de grupos liberales en contra del porfiriato, bajo el liderazgo de letrados con ideologías del exterior bien canalizadas. Sin embargo, estos grupos lidiaron con un contexto difícil, una población analfabeta casi en su totalidad. Las condiciones económicas aún no eran lo suficientemente favorables, ya que en la industria de México no desarrollaba o generaba una capital interna. Si bien la invasión extranjera, la maquinaria que impuso Díaz industrializando al país, manejó la postura de aquellas herramientas modernas, no provenían de manos mexicanas, sino de manos extranjeras que habían hecho un contrato o una alianza con el país. Características e impacto de los primeros movimientos de oposición del régimen porfirista. Los primeros movimientos antiporfiristas se caracterizan por la movilización de grupos en contra de manifestaciones del descontento que tenía acerca de la forma de gobierno de Díaz. Protestaban para denunciar las condiciones precarias del campo y del trabajo de los obreros. El descuido laboral y en general el contexto de crisis del territorio mexicano. Las primeras movilizaciones se produjeron a través de huelgas o manifestaciones de personas que estaban en contra de ello, denunciadas por distintos periodos como la regeneración, revueltas, las zonas rurales y obreras y descontento social. Sin embargo, la política porfirista abogó por la representación al exterminio de libertad de expresión y a difundir miedo a la población para hacer que no se unieran o llegaran al gobierno de Porfirio Díaz para dañar o bajarlo del puesto. Eso fue lo que hacía, ellos influían miedo a las personas para así no se unieran y derrocaran a Porfirio Díaz. Organización y miembros del Partido Liberal Mexicano. Al fundarse el Partido Liberal Mexicano en el año de 1905, estaba conformado por una junta organizativa. Ricardo Flores Magón
como el presidente del partido, y Juan Saravia el encargado, que quedó como vicepresidente. Antonio I Villarreal, Enrique Flores Magón y Librado Rivera fueron militares del partido. Contaban con una política de organización seria, donde sus miembros pertenecían al anonimato para asentar miembros del grupo y poder actuar en contra de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato, las actividades industriales que continuaron formando parte de la economía mexicana fueron la agricultura. Esta continuó haciendo parte importante de la economía, y debido a la ley promulgada en 1883 por Porfirio Díaz de deslinde y colonización de terrenos baldíos, muchos indígenas fueron despojados de sus propiedades y estas pasaron a ser de extranjeros. Y estos fueron convertidos prácticamente en esclavos debido a que conseguían deudas que jamás iban a terminar de pagar. Todo debido a que, como ellos trabajaban para los mismos extranjeros, los ingresos que generaban regresaban a las manos extranjeras porque compraban en sus tiendas, hacían préstamos, etcétera, etcétera. La industria ferrocarrilera incrementó las líneas férreas de 617 a 19.617 kilómetros y 70% estaba en manos extranjeras. Esto, más que ser un medio de comunicación, fue una estrategia de las empresas extranjeras, ya que la mayoría estaba en México por el tema de las vías férreas, exactamente. Pues al incrementarse esto, ellos podían exportar sus productos hacia otras partes del mundo. La industria eléctrica, iniciada en 1881 aquí en México por la compañía inglesa de Samuel Knight, instaló en la Ciudad de México nada más 40 lámparas incandescentes, las cuales formaron parte del alumbrado público y influyeron en la creación de trenes eléctricos. En la industria bancaria, José Ives Limantour consiguió aprobar la Ley General de Instituciones de Crédito en 1896, mismo año en que se crea el periódico Pearson's Magazine, del cual hablaré más adelante. Este desarrollo, además, permitió crear instituciones de crédito, instituciones hipotecarias, bancarias, las cuales prestaban créditos a las empresas extranjeras para que estos avances industriales pudieran continuar en México. La industria petrolera nace en 1900 gracias a la fundación de la Compañía Mexicana de Petróleos, explotando los yacimientos de petróleo que se encontraban aquí por inversión extranjera, y realmente casi toda la industria estaba en manos de extranjeros porque realmente las únicas compañías que tenían refinerías de petróleo en el país eran estadounidenses. Ahora, el periódico Pearson's Magazine fue de origen británico y duró de 1896 a 1937, con un total de 527 ejemplares publicados. Este fue el primer periódico en sino en instalar un crucigrama dentro de un periódico en 1922. Fue en este mismo periódico que se realizó una entrevista de 50 páginas en la cual el periodista James Krillman hacía una serie de preguntas a Porfirio Díaz. Los motivos reales de Díaz para aceptar tal entrevista fueron que había incertidumbre debido a su muy avanzada edad sobre qué pasaría con su gobierno. Aparte, que sus allegados se dividieron en dos bandos: los reyistas, que querían a Bernardo Reyes para la presidencia, y los científicos, que querían poner a uno de los suyos en la silla presidencial. Fue el mismo José Limantour que impulsó la banca al que propusieron los científicos para ocupar la silla presidencial. Y esta noticia fue de mucho agrado para una tercera facción que estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y al escuchar esta noticia de que Díaz probablemente dejaría el gobierno, y esto vendrían a escucharlo debido a que la entrevista publicada en el Pearson's Magazine fue traducida al español, pero solo unas cuantas partes se pusieron en el Imparcial, un periódico mexicano. Varios gremios de clases medias se empezaron a reunir para tratar asuntos de las próximas elecciones a base de lo que dijo Porfirio Díaz en la publicación del Pearson's Magazine. Después, durante el periodo de elecciones, se crea el Club
Nacional Antirreeleccionista, y a partir de eso, unos días después, nace el Partido Nacional Antirreeleccionista el 22 de mayo de 1909, y Francisco I. Madero estaba a la cabeza por la presidencia. Aparte de este, habían otros dos partidos. El Partido Reeleccionista, que buscaba la fórmula Díaz-Corral, y fue creada por los científicos en 1909, mismo año en que se crea el Club Antirreeleccionista. Y un tercer partido del cual hizo parte igual Porfirio Díaz, pero con la fórmula de Bernardo Reyes y él mismo. Pero este se disolvió prácticamente por la presión que ejerció Porfirio Díaz, y por lo cual se quedó nada más el Partido Reeleccionista. Pero fue el Partido Antirreeleccionista el que alcanzó un carácter nacional, y fue en la Convención Nacional Antirreeleccionista del 15 de abril de 1910 donde se aprobó una declaración con principios y reformas legales en las cuales se garantizaba la no reelección y se respetaba el sufragio o el voto, así como la autonomía nacional. Respecto a las garantías individuales de los trabajadores también se cruzaron algunas palabras, y debido a esto ya fue después que Díaz sería desterrado a Francia. Y esto fue realmente todo lo que aconteció en materia de las instituciones industriales, así como también un poco del trasfondo social que existió durante el gobierno de Porfirio Díaz. Estilo de vida de Madero al inicio de su carrera política. Madero provenía de una familia acaudalada, lo que provocó que tuviera grandes posibilidades económicas y así poder estudiar en el extranjero, en donde se graduó en comercios. Cuando inició su carrera política, él no estaba ambientado a lo económico, ya que por lo tanto él poseía bastante recursos económicos, así que él más se ambientó a la democracia y a la libertad del país, ya que no le gustaba el gobierno de Porfirio Díaz y quería oponerse a él, y junto con la ayuda del pueblo logró ganar en 1911. Asociaciones políticas maderistas y sus participaciones. El 25 de mayo de 1811, Madero logra ganar la candidatura a la presidencia, y su primer decreto como presidente fue eliminar el Partido Antirreeleccionista. El 9 de julio de 1811, Madero crea el Partido Constitucional Progresista. En este juntó a su gente más cercana para formarlos en partes de ese partido, y así que ellos fueran los diputados. Él no duró mucho en el poder, pero sí hizo una de las grandes leyes, y fue que se contara el voto y sentido de la gente para las siguientes elecciones, y eso fue que hizo que las elecciones fueran mucho más justas que en el gobierno de Porfirio Díaz. Campaña política de Francisco Ignacio Madero. En 1910, Porfirio Díaz dio a conocer que iban a haber elecciones federales, lo cual puso manos a la obra Francisco I. Madero y creó su propia campaña política. Él inició desde el norte, en donde la gente los apoyó mucho a Francisco I. Madero, ya que se oponían al régimen de Porfirio Díaz. Aparte de eso, tuvo bastante apoyo por otras campañas políticas, lo que hizo que fuera con bastante fuerza a pesar de la oposición del gobierno de Enrique Querell. Ya visto eso, Porfirio Díaz lo que hizo fue mandarlo encerrar en San Luis Potosí el 6 de junio de 1910. Después de que lo encerraran, él logró escaparse y se fue al extranjero, a Estados Unidos, en donde él formuló un plan llamado el Plan de San Luis, en donde él explicaba o ponía levantarse en armas hacia Porfirio Díaz, ya que él no quería la reelección, y en cambio Porfirio Díaz, pues él quería seguir siendo reelegido, así que junto con el apoyo de mucha gente, así es como inició la campaña política y él quedó como presidente provisional. Motivaciones de las ideas y propuestas maderistas para el cambio nacional. Después del pacto en Ciudad Juárez, cuando Madero llegó a la Ciudad de México para armar su campaña política, empezó a decirle a la gente lo que él quería. Él realmente no quería levantarse en armas, hasta que conoció a Madero, ya que él solo buscaba un cambio democrático. Él pensaba que, pues, a pesar de que Porfirio Díaz fue un buen presidente, ya había terminado su tiempo de gobernar, y él solo quería que ya no fueran las no reelecciones, así que empezó a crear su campaña política con ayuda de mucha gente para poder sacar del poder a Porfirio Díaz, pero él no quería recurrir a las armas principalmente. Afiliación maderista. Abraham González, gobernador del estado de Chihuahua, fue jefe de la revolución maderista, dirigiendo desde el estado de Guerrero. Aquiles Cerdán
Fue encomendado por Madero para dirigir el partido antireeleccionista, para liderar la revolución antireeleccionista. Sin embargo, el 18 de noviembre, la policía encontró en su casa que era el arsenal de todas las tropas maderistas, lo que hizo que fue descubierto él junto con sus hermanos en el sótano. Al encontrar esto, lo primero que hicieron fue asesinarlos a todos. Porfirio Díaz ante las ideas de Francisco I. Madero y sus opositores. Ante la simpatía que estaba teniendo Francisco I. Madero con el pueblo, Porfirio Díaz empezó a ver forzado a combatir eso mediante armas, ya que, pues como fue mencionado varias veces, Francisco I. Madero no quería llegar a ese punto. Tanto fue así de Porfirio Díaz que empezó a encerrar a los principales opositores que tenía, y junto a ellos encerró a Francisco I. Madero, como ya se había mencionado antes. Al salir llegó con mucha más fuerza desde el norte, junto con el plan de San Luis Potosí, lo que hizo que fuera apoyado por todas las partes de México con el tiempo. Así que gracias a eso fue que pudieran empezar a ceder Porfirio Díaz, y así fue como empezaron a sacarlo del poder hasta que tuvo que ceder completamente. A continuación les hablaremos sobre algunos personajes que destacaron en el porfiriato. Les voy a explicar acerca de la vida de Porfirio Díaz. El nombre completo de Porfirio Díaz es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Sus padres son José Faustino Díaz y Petrona Mori. En el año de 1835, Porfirio Díaz entró a una escuela donde él aprendió a leer y escribir. En el año de 1845, Porfirio Díaz entró al seminario de Oaxaca, en donde se quiso inscribir para participar en la guerra contra las tropas estadounidenses. En dicha guerra no pudo participar debido a su edad. En el ámbito militar, Porfirio Díaz participó en 3 guerras que es muy reconocido: en la batalla de Puebla, en la guerra de Reforma y en la segunda intervención francesa. Gracias a estas guerras, Porfirio Díaz escaló en los puestos militares hasta llegar a ser coronel y teniente general. En 1867, Porfirio Díaz se casó con su sobrina de nombre Delfina Ortega Díaz, que el 9 de abril de 1880 falleció. Con ella procreó 7 hijos. En el año de 1887, Porfirio Díaz se volvió a casar con Carmen Romero Rubio, hija de una familia acaudalada. El gobierno de Porfirio Díaz duró 7 ocasiones, que va del año de 1877 hasta el año de 1910, en donde culminó su dictadura con la Revolución Mexicana. En el ámbito económico, Porfirio Díaz logró traer la inversión extranjera hacia el país y desarrolló mucho más la infraestructura económica que había en el país en aquel tiempo. En el año de 1911, Porfirio Díaz se retira del cargo como presidente y se exilia en Francia, dando fin así a su gobierno, que duró más de 30 años. Les hablaré sobre Laura Mantecón Arteaga. Laura Mantecón Arteaga nació en 1845, proviene de una familia oaxaqueña. Su padre fue un abogado y político que llegó a ser gobernador de Oaxaca. Ella proviene de una familia de buen estado económico y que pudo tener estudios, y eso en su época era muy raro, ya que las mujeres no estudiaban. Con tan solo una edad de 15 años se casó con el general Manuel González, apodado el Manco González, ya que perdió su brazo derecho. Esto ocurrió en 1860. Pero en su matrimonio llevaba una vida infeliz, ya que estaba llena de humillaciones y maltratos físicos que la llevaron a tener un aborto. Ella hizo lo que ninguna mujer había hecho antes: le pidió el divorcio a su esposo. Y ahora imagínense que un general tenga un chisme de que su esposa lo quiere dejar. Está muy mal, y más si ese general quería ser presidente de la república. Así que lo que hizo él fue decirle a todo el mundo de que estaba loca y la corrió de su casa. Y como nadie la quería defender, ya que ¿quién se va a enfrentar contra el presidente de la república o el general? Pues nadie, ¿verdad?
Así que ella lo que hizo fue escribir una carta con detalle de qué cosas le llevaron a tomar esta decisión. Así que en esta decía, por ejemplo, que había encontrado a su esposa en situaciones vergonzosas con las sirvientas de su casa y que la maltrataba mucho y la humillaba delante de todo el mundo. Así que en 1878 él la corrió de su casa, le quitó a sus hijos, le quitó todo. La dejó en la calle para poder meter a otra mujer y aparentar ante la sociedad, ¿no? Y hasta 1885 le dieron el divorcio, pero se lo dieron hasta 1885, ya que de 1880 a 1884 sustituyó a Porfirio Díaz en la presidencia. Y entonces, como en 1884 ya había acabado su poder de Manuel González, en 1885 ya no le afectaría el divorcio. Y ella lo que hizo después de esto, ya que él le quitó a sus hijos, le quitó el dinero, le quitó su casa, le quitó todo, se fue a Reino Unido a estudiar una carrera de medicina y luego, tiempo después, regresó a México y puso una tienda de ropa, de la cual se sentía muy orgullosa, y murió el 14 de diciembre de 1900. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en la ciudad de Parras La Fuente, Coahuila. Él provenía de una familia acaudalada del norte del país, por lo que pudo hacer que pudiera estudiar en París, peritaje mercantil en 1997, lo que hizo que él tuviera creencias espirituales y según él, empezó a escuchar la voz de Benito Juárez, lo que hizo que en 1904 se adentrara en la política. Su esposa Sara Pérez Romero se casó con él el 26 de enero de 1903. En 1913 fue asesinado junto con José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913, llamada así la Decena Trágica. El general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña nació en San Pablo de los Labradores, en Nuevo León, el 16 de enero de 1822. Falleció en la Ciudad de México el 22 de mayo. Fue un destacado militar mexicano que luchó durante la intervención estadounidense en México, en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa en contra del ejército imperial de Maximiliano. Fue un político de ideología liberal, fue gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León. Fue senador y ministro de la guerra durante el periodo presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, yo les voy a hablar sobre Sara Pérez Romero. Sara Pérez Romero nació el 19 de junio de 1870 en San Juan del Río, Querétaro. Fue una de las hijas del asentado Marcos López y de su esposa Felipa Romero. Acerca de su hermana Magdalena Pérez se sabe muy poco. Sara pasó los primeros años de su vida en Arroyo Zarco, donde recibió clases particulares. Al principios de 1893 fue enviada al aristocrático Colegio de Notre Dame en San Francisco, California, donde conoció a Mercedes Madero y a Magdalena Madero. Se hizo novia de Francisco y Madero por el año de 1897. Contrajeron matrimonio el 28 de enero de 1903. Primero en una ceremonia civil celebrada el 26 de enero de 1903 en la capital mexicana. Después de la ceremonia religiosa el día 28 fue presidida por un arzobispo. Banquete en el que se ofreció en el Hotel Reforma. Su lugar lo fijaron en San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. Doña Sara y el presidente Madero no tuvieron hijos. Bueno, compañeros, ahora yo les voy a hablar sobre el personaje que me tocó, el cual es Antonio Díaz Soto y Gama. Él nació en San Luis Potosí en el año de 1880. Fue uno de los personajes más activos en la política de los
de los cuales él combatió al régimen de Porfirio Díaz. Esto fue todo, espero les haya gustado esta exposición y hayan aprendido algo. Muchas gracias.